Buenas noches, sean todos bienvenidos a la videoconferencia del módulo 4, Procedimiento Penal de los Delitos de Violencia contra la Mujer. Doy la bienvenida al doctor Sotillo, nuevamente nos acompaña para brindarnos información acerca de lo que va a ser este módulo. A continuación, por favor, voy a dar una lectura veloz a lo que es la guía didáctica y las diferentes actividades que van a tener que realizar dentro de este módulo. Les doy la bienvenida a todos los que están presentes en la videoconferencia y les agradecemos por su tiempo. Dentro de los propósitos del módulo es brindar a los estudiantes las principales herramientas prácticas y la aplicación de casos prácticos para ejecutar políticas de prevención a la violencia por razón de género en Bolivia. Los contenidos de este módulo es como tema 1 es el sistema de atención y protección integral, contenido en la ley. El tema 2 es el procedimiento penal, persecución y sanción. Y el tema 3 es la simplificación de procedimientos penales. Las competencias a desarrollar, las y los participantes analizarán el procedimiento detallado en la Ley 348 dentro de la jurisdicción penal. Van a realizar trabajos orientados al razonamiento subjetivo de los temas planteados para posteriormente proponer potenciales modificaciones a la normativa en vigencia. Dentro de las actividades interactivas, se tiene previsto realizar una videoconferencia de Zoom mediante Zoom, hoy a las 29 horas, a las 21 horas. Con respecto a la tarea que deben presentar para este módulo, luego de revisar la norma en vigencia y en base a los contenidos puestos a su disposición, deben escribir un ensayo analizando la siguiente temática. ¿Qué mecanismos se deben asumir tanto por el Estado y la sociedad para mejorar la aplicación de la Ley 348? Su trabajo debe estar en formato Word, tiene que tener al menos una hoja, llevar su nombre completo y ser entregado hasta el lunes 2 de julio a las 23:59. Este módulo también contiene un examen final. Por favor, es muy importante hacerles notar que el examen va a tener, contiene 10 preguntas, cada una va a tener un valor de 2 puntos. Y es bueno que sepan que solamente cuentan con un intento. Una vez que abren el examen, deben realizarlo. Tienen 10 minutos habilitados para terminar el mismo. Por lo mismo, se recomienda iniciar el ejercicio luego de haber concluido la revisión del contenido que está dentro del módulo. Una vez indicado el control del tiempo que no se detiene, por lo que se recomienda no cerrar la ventana del ejercicio. La fecha límite para participar en la evaluación es hasta el miércoles 4 de julio a las 23:59. ¿Cómo van a realizar la evaluación? Tienen que ingresar en la plataforma, a la herramienta que dice evaluaciones, o también lo pueden dar desde la herramienta lecciones, y ahí les va a aparecer habilitada para que puedan dar ustedes el examen. La valoración de este módulo tiene la tarea un puntaje de 10 puntos y el examen final tiene un puntaje de 20 puntos. Como les habíamos dicho también por WhatsApp, es muy importante que si se les presentan dudas, tienen el foro dentro de la plataforma, o también nos pueden hacer llegar sus consultas de forma personal al WhatsApp. A continuación, doctor, le doy nuevamente la bienvenida, le doy paso a usted para que pueda ya empezar con la presentación de las diapositivas de este nuevo módulo. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos, un saludo muy cordial. Bueno, ya estamos entrando a la última etapa de este interesante y muy provechoso curso. He estado revisando ya los trabajos tanto del primer módulo como también del segundo, donde se está advirtiendo que cada uno y cada uno de ustedes están adquiriendo justamente las competencias que hemos planificado para este curso, ¿no? En ese sentido, vamos a comenzar a hacer la explicación del módulo número 3, que está relacionado al procedimiento penal en los delitos de violencia contra las mujeres. Es decir, luego de haber visto una parte introductoria sobre los derechos humanos, los derechos de las mujeres, haber analizado en el anterior módulo también aspectos importantes y relevantes de la ley 348, tenemos que ingresar justamente a ver este procedimiento penal para identificar y para conocer qué se debe hacer cuando ya tenemos justamente un caso de violencia contra la mujer. En ese sentido, vamos a iniciar con el tema número 1, que es el sistema de atención y protección integral, que está contenido en la ley 348
señalando que tenemos justamente un sistema, este sistema integral que lo vamos a denominar CIPASE, que está previsto en el artículo 11, es un sistema principalmente de relevamiento de información para justamente la generación de estadísticas. Es decir, este sistema que está siendo creado a partir de la ley 348, que está justamente eh, monitoreado y está siendo trabajado por el Ministerio de Justicia, lo que pretende es tener un sistema integral de información sobre todos los delitos que existen justamente al respecto contra las mujeres. En ese sentido, es un primer elemento importante que nos prevé relevamiento de información y de datos que son muy importantes, ¿no? Lo que ustedes han revisado en el primer módulo, donde veían las estadísticas de cuántos casos existen, la prevalencia, etcétera, está relacionado justamente a estos datos que son facilitados a este sistema. Además de ello, dentro de este sistema de atención y protección integral que está contiene la ley 348, también vamos a identificar en el artículo 50 ya justamente los servicios que se van a prever en los servicios legales integrales. En ese sentido, tal como su nombre establece, lo que se pretende con estos servicios legales es tratar de dar una atención de forma integral, pronta y oportuna a la víctima de la violencia y también a su entorno familiar, a sus hijas, a sus hijos, incluso a sus ascendientes. En ese sentido, la víctima, la presunta víctima que acude a estos servicios legales integrales va a tener apoyo psicológico, también un apoyo social y también un apoyo legal. Es decir, se le va a explicar cuáles son sus derechos, que justamente se puede identificar si la situación que está viviendo la presunta víctima constituye violencia o no constituye violencia, también para dar terapia psicológica, también dar terapia al grupo que ha sido justamente, que ha tenido la intervención en esos hechos de violencia. También la orientación se da de forma legal, es decir, cómo tiene que proceder la víctima asistiendo justamente a la FELCB y los pasos que vamos a ver en este módulo. Y un importante elemento es establecer que todo tanto el patrocinio legal como la asistencia, como la orientación, es de carácter gratuito. Es decir, hay que comenzar a animar a todas las mujeres a que puedan usar estos servicios legales integrales, porque justamente como veíamos tienen un tratamiento integral para las mujeres, pero también tienen un trabajo accesible, es decir, es accesible desde los costos para que las víctimas no queden justamente en una situación de indefensión. Asimismo, también en estos servicios legales integrales se genera una difusión de los derechos de las mujeres, es decir, se establece qué derechos tienen las mujeres, cómo pueden ejercerlos, todo lo que habíamos visto en el primer módulo, los que recordarán. Otro elemento también importante son las acciones de prevención que se pueden prever, que se pueden desarrollar a partir de estos servicios legales integrales, como elementos educativos, ferias, acercamiento con juntas de vecinos, con universidades, elementos que ya habíamos visto. También lo que se prevé que pueden hacer los servicios legales integrales es realizar visitas de apoyo e informes sociales respecto a los casos que vayan a llegar a su conocimiento. También informes que van a ayudar mucho al Ministerio Público para justamente el desarrollo de los casos, y también se reportan estas denuncias que son recibidas por los servicios legales integrales al CIPASE, ¿no? Entonces, el primer trabajo la primera instancia, queremos decir, que se van a identificar dentro de los casos de violencia contra la mujer, lo vamos a encontrar entonces en los servicios legales integrales. ¿Qué queremos decir con esto? Que si una persona, una mujer, está o considera que está siendo víctima de violencia, tiene que acudir de forma inmediata a los servicios legales integrales. Basta con que exista una amenaza o sencillamente con que la persona, la mujer, considere que está siendo víctima para que pueda justamente pedir esta atención integral, este asesoramiento, esta orientación. No se tiene que esperar justamente a que exista una situación grave
de violencia física, de que la víctima tenga que ir a un servicio médico, sino basta con que ya justamente, como decíamos, exista esa comprensión de la mujer respecto a sus derechos que son vulnerados para que puedan justamente acudir a estos servicios legales integrales. Ahora bien, eso desde el punto de vista de la atención inmediata y de la orientación. Y esos elementos de los servicios que prestan los SLIMs nos van a permitir justamente identificar cuál es el procedimiento ya penal respecto a los casos que se dan por la ley 348. Es decir, ya en el procedimiento vamos a ver la persecución penal y la sanción que se van a realizar a partir de la consumación de los delitos que están previstos en la ley 3, que están previstos justamente en el Código Penal a partir de la vigencia de la ley 348. En ese sentido, como ustedes van a revisar en las diapositivas, vamos a tener tres grandes fases dentro de este procedimiento penal previsto y también desarrollado en la ley 348. Por un lado tenemos a la denuncia, por otro lado tenemos a la investigación y en una tercera fase vamos a tener la persecución penal. En ese sentido, estas etapas que estamos identificando van a tener a su vez etapas que van a alimentar a las siguientes. Entonces, como decíamos anteriormente, la denuncia se tiene que realizar en cualquier momento cuando la víctima considere que está siendo víctima de una situación de violencia. Vuelvo a repetir, no es necesario que tengamos un caso absolutamente grave, que incluso estuviese en peligro la integridad física o la vida de la víctima para poder acudir. Entonces, tras que exista la vulneración de un derecho de las mujeres, se tiene que comenzar con la denuncia. ¿Quiénes pueden denunciar? Pueden denunciar principalmente la víctima, pero también cualquier persona. Este es un elemento importante que quiero resaltar, que si también nosotros en nuestro activismo, en nuestro diario vivir, conocemos situaciones de violencia, también estamos facultados de realizar la denuncia. ¿Dónde se hace esta denuncia? ¿Ante quién? Se hace ante ya sea la FELCB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que veíamos que se había creado de forma específica para estos casos, pero también se puede realizar de forma directa en las instalaciones del Ministerio Público. En ese sentido, son en estos lugares donde se van a recoger, donde se van a recibir las denuncias de casos de violencia contra las mujeres. Sin perjuicio de ello, también van a haber otras instituciones y otras instancias que pueden promover la denuncia, es decir, que pueden acompañar, que van a promocionar justamente la denuncia a la víctima. Es decir, van a colaborar a la víctima para que pueda llevar su denuncia ya sea a la policía o al Ministerio Público. ¿Quiénes son estas instancias encargadas de esta promoción de la denuncia? Son, por supuesto, los SLIMs, también pueden ser las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, los servicios integrales de justicia plural, el servicio de atención a las víctimas y también las personas pueden acudir, siendo el caso, a las autoridades indígena, originario, campesinas. Entonces, ustedes ya comenzarán a identificar que si bien la víctima o cualquier persona pueden realizar, también el Estado puede realizar la denuncia. Decíamos, el Estado también tiene una responsabilidad para darle la facilidad a la presunta víctima para que pueda denunciar estos hechos. ¿Por qué se dan estas facilidades? Justamente para prever que todo este sistema que ustedes están leyendo y revisando en la ley 348 se pueda aplicar a partir de la denuncia. Si no hay denuncias, evidentemente no se puede desplegar todo lo que estamos revisando. Por eso es muy importante hacer la denuncia y que luego también el Estado promueva el seguimiento justamente de todo esto. A partir de la denuncia, como un primer paso, se puede generar también un elemento de apoyo inmediato a la víctima. Es decir, la víctima denuncia, pero también puede solicitar a su vez un apoyo inmediato que está relacionado justamente
a un apoyo integral desde lo psicológico, desde lo social, que se la pueda, a la víctima se la pueda transferir, por ejemplo, a un albergue, salga de la situación de violencia o se pueda facilitar justamente el patrocinio legal del caso. Es decir, tiene que haber un apoyo luego de la denuncia, un apoyo inmediato a la víctima para que justamente la víctima principalmente no se sienta sola, no se sienta desprotegida después de esa situación de violencia. Respecto a la aplicación normativa, si bien obviamente se aplican las normas y las previsiones legales del Código de Procedimiento Penal y del Código Penal, la Ley 348 establece que cuando existan casos de violencia contra las mujeres, la Ley 348 tiene justamente una aplicación preferente. Y esta aplicación preferente está relacionada a que todo el elemento específico, todas las disposiciones que adquieren esa característica de especificidad en la ley 348 se tienen que aplicar tanto por los fiscales, los investigadores y las juezas y los jueces más adelante. Decíamos que el asesoramiento jurídico también va a estar presente, es decir, si la víctima no cuenta con una abogada, con un abogado y no lo puede pagar, el servicio eh, de las casas, lo que llamábamos casas de justicia, ahora los servicios integrales de justicia plurinacional también pueden prever el asesoramiento legal, que es muy importante que las víctimas tengan el acceso a estos servicios, porque a veces por un tema técnico, por un tema de que estos elementos se trasladan a la fiscalía, a los juzgados, las víctimas dejan la causa por no entender el procedimiento penal. Entonces, es muy importante que también ahí los diferentes servicios que enumerábamos anteriormente se involucren en el acompañamiento de la víctima justamente en la denuncia, ¿no? Y ahí involucramos a los SIG+, a las defensorías también, en el caso que existan niñas, niños y adolescentes, pero principalmente los servicios legales integrales que tienen que, volvemos a repetir, generar una, un procedimiento y una atención bastante inmediata y bastante oportuna justamente a todo eso. Luego de que ya hemos justamente denunciado, hemos aperturado el procedimiento, vamos a tener la tramitación de la denuncia, es decir, que ya va a comenzar a tramitarse la denuncia tanto en la policía, en la FELCB, pero y luego este caso va y a conocimiento de un fiscal. En ese sentido, tanto la policía como el Ministerio Público deben contar con servicios integrales, por supuesto, pero con recursos humanos altamente especializados y capacitados sobre la temática. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas del Ministerio Público y de la FELCB que trabajan estos temas tienen que estar sensibilizadas y sensibilizados en la temática de violencia contra la mujer. No puede ser cualquier fiscal, no puede ser cualquier policía el que va a recibir y tramitar la denuncia, sino tiene que ser personal, vuelvo a repetir, que esté sensibilizado con estos datos impresionantes que ustedes han visto en la situación de violencia. Y alguien preguntará, ¿y para qué es importante esta especialidad o esta especialización? Quiero decir, para justamente comprender de forma integral, de forma adecuada, toda la importancia que tiene estos datos de violencia contra las mujeres y así generar un mejor apoyo y un mejor asesoramiento a las personas. Ahora bien, también dentro de esta prosecución ya de la denuncia, van a haber algunas garantías que también identificamos en la ley. Está justamente la materialización del derecho de acceso a la justicia, es decir, se le tiene que dar a la víctima todas las facilidades para que ella pueda acceder a un sistema judicial. Hablábamos del abogado, hablábamos también de la sensibilización de los servidores públicos, que los jueces y los fiscales, también juezas y personas que trabajan en la policía estén fuera de los prejuicios de género y que también se pueda trabajar con calidad y calidez a todas las personas denunciantes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Volvemos a repetir,
Primer paso, la denuncia. Segundo, tenemos la tramitación de la denuncia. Ahora ya cuando se establece la denuncia y ya está justamente en manos de la FELCB y también de la Fiscalía, se debe identificar justamente en algunos casos la ley de forma clara establece que no se puede conciliar. En otros casos, en algunos tipos penales, en algunos delitos, la víctima, la presunta víctima y el presunto autor o la presunta autora pueden acordar una conciliación donde se prevé justamente las formas en que se va a reparar el daño cometidas a partir de un delito. En estos casos de violencia contra la mujer, está prohibida la conciliación de forma general. Es decir, la regla es la prohibición de la conciliación y la excepción va a ser justamente que por una única vez, de forma excepcional, se pueda conciliar. Y de ahí también nace un mandato muy importante para las y los fiscales, que lo que tienen que promover es más bien que la denuncia prosiga. No tienen que promover elementos conciliatorios porque la ley es bastante clara en ese sentido de que está justamente de forma genérica como regla prohibiendo la conciliación y solamente en casos muy excepcionales se tiene que permitir la conciliación entre la presunta víctima y el agresor. Ese es un elemento que quiero justamente rescatar y poner justamente el énfasis que establecíamos en relación a la conciliación. Más adelante, ustedes van a identificar también este elemento sobre qué sucede ya en la investigación. Tenemos la denuncia, la prosecución de esta denuncia y vamos a tener la investigación que está a cargo de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que es una parte orgánica, un órgano justamente especializado de la Policía Nacional que pretende y va a trabajar de forma específica en relación a la investigación de los delitos. Como decíamos anteriormente, no es cualquier policía que va a identificar y va a realizar la investigación, sino tiene que ser un personal especializado que va a trabajar en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Esta FELCB, como conocemos por sus siglas, va a tener también una plataforma de atención y de recepción de denuncias, donde también ahí se puede generar intervenciones policiales de forma inmediata cuando una víctima o alguna persona, como veíamos, pueda denunciar algún delito de, de violencia, ¿no? Entonces se han creado esas plataformas que existen principalmente en las capitales de departamento, donde está justamente ahí la plataforma de la FELCB para dar una atención inmediata a las denuncias que se hacen en esa plataforma. También establece esta, esta esta fuerza especial a partir de lo previsto en la ley 348, que sin necesidad de algún mandamiento de aprehensión puede generar también una detención de algún agresor en los casos de flagrancia, es decir, cuando la policía vea de forma directa que existe una vulneración de los derechos de las mujeres, puede también identificar y puede trabajar de forma directa, sin necesidad de recibir alguna denuncia, ¿no? Más adelante, dentro de la lectura de la FELCB y de la previsión que se tiene en la ley 348, también se identifica que deben tener unidades móviles para generar servicios desconcentrados de justamente la investigación de los delitos por violencia contra las mujeres. ¿Qué significa esto? Que no solamente la policía va a recepcionar en sus oficinas todos los casos de violencia, sino más bien tiene que salir a la comunidad, tiene que salir a las ciudades, a la área rural, la FELCB para comenzar a trabajar tanto la investigación, pero también la prevención de estos delitos, ¿no? La FELCB establece la ley 348 que trabaja mediante protocolos especializados. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener una forma de trabajar bastante específica que está justamente con
la perspectiva de derechos, con la perspectiva de género, atendiendo a las normas internacionales que hablan sobre los derechos de las mujeres en ese sentido. Ahora bien, también la FELCB establece la ley 348, puede establecer una investigación de oficio. ¿Qué significa esto? Que la investigación, decíamos que todo empieza con la denuncia, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué pasa si la denuncia, la persona denunciante en este caso, la presunta víctima, deja de buscar al investigador, deja de ir a la FELCB, que sucede a veces en una situación bastante alta? La investigación se tiene que realizar de oficio, dice la ley 348. Es decir, no hay necesidad de que la denunciante tenga que estar impulsando continuamente las actividades de investigación, y se tiene que generar justamente esta investigación de oficio justamente para prever situaciones de mayor vulneraciones de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, son elementos muy interesantes que vamos estableciendo. Retomando un poco en ese sentido, denuncia, prosecución de denuncia y la investigación. Entonces estamos ahí yendo en este proceso que vamos identificando. Vuelvo a repetir, primero la denuncia, segundo la prosecución de la denuncia, y como tercer paso que estamos identificando es la investigación. Decíamos que el, el trabajo que realiza la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia se enmarca dentro de protocolos especializados. Y la ley 348, ustedes van a revisar, desde su artículo 58, establece un poco cuáles son las reglas sobre las cuales va a trabajar justamente la FELCB respecto a las víctimas y a los casos de violencia. Es decir, la ley 348 le está estableciendo cuáles son las directrices que tienen que realizar en todo el momento de la investigación, desde que reciben la denuncia o actúan de oficio hasta que justamente entregan toda la información al representante o a la representante del Ministerio Público. Entonces podemos identificar, por ejemplo, que la FELCB tiene una obligación de asistir, orientar y evaluar a la víctima, protegiendo su dignidad, su intimidad, evitar que otra vez la víctima esté en contacto con el agresor, evitar la revictimización, por ejemplo, cuando reciben las declaraciones, cuando están elaborando la investigación. También tienen que realizar, establecen, pueden solicitar ya sea al Ministerio Público o incluso a un juzgado las medidas de protección necesarias, porque partimos justamente sobre la idea de que al ser un personal especializado, por supuesto, conocen a cabalidad todo el contenido de la ley, ¿no? Entonces, ahí, a partir de eso, no solamente orienta a la víctima, sino también puede pedir algunas acciones que se puedan tomar desde el juzgado o desde el Ministerio Público, decíamos, ¿no? Tienen que generar esta fuerza especial un informe semestral también, donde ahí van a establecer y van a identificar de qué forma están realizando su trabajo. También pueden pedir patrocinio legal y también disponer el ingreso a la unidad de atención y protección de víctimas y testigos de delitos, ¿no? En los casos que sean mucho más graves. Entonces, vean que el primer elemento de aplicación y de materialización de esta ley 348 está justamente relacionado al actuar de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Entonces, ya ustedes ya van a ir viendo también cuando revisen la lectura adicional de este módulo, que la participación, volvemos a repetir, de la Fuerza Especial es clave para justamente el éxito de la aplicación de esta norma. Ahora bien, hablábamos de la investigación y que la investigación está justamente trabajada a partir de la Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia. Sin embargo, y sin perjuicio de ello, también vamos a tener el actuar de los fiscales de materia en delitos contra la mujer, que ahí desde el artículo 62 ustedes van a prever justamente
la regulación de estos fiscales, que justamente se establecen que el fiscal y la fiscal va a tener un equipo de trabajo especializado que va a permitir un apoyo al trabajo de las y los fiscales. En ese sentido, vamos a identificar que el fiscal o los fiscales o una comisión de fiscales en su caso van a tener a su cargo y para trabajar con ellas y con ellos, decíamos un personal de apoyo especializado que va a tener también no solamente personas que tienen conocimientos legales, sino también psicológicos, sociales, es decir, también no solamente en la FELCB vamos a identificar esta especialización, sino también en el Ministerio Público. Asimismo, establece la ley que los médicos forenses que trabajan en el Instituto de Investigaciones Forenses, en el IDIF, van a tener también deben de tener, quiero decir, una especialidad en violencia de género. También tienen que estar socializados, sensibilizados a estas temáticas para realmente tener un trabajo mucho más eficiente, mucho más eficaz, pero principalmente mucha calidez en el trato, ¿no? Muchas compañeras que acceden a la denuncia son revictimizadas, son maltratadas en estos espacios. Entonces es muy importante también exigir que los servidores y las servidoras públicas que trabajan en estos temas estén sensibilizados, como decíamos anteriormente. Luego, se establece también que se va a crear los juzgados de materia y de instrucción contra la violencia hacia las mujeres. Y esta creación de juzgados especializados, como ustedes están viendo, radica y responde como un último peldaño a toda una jurisdicción, si vale el término, especializada en temas de violencia contra la mujer. Tenemos entonces SLIMs que están especializados con sus servidoras y servidores públicos, policías sensibilizados en la temática de violencia contra las mujeres, fiscales con un equipo multidisciplinario, el IDIF que está sensibilizado y por supuesto cerramos este nivel, este razonamiento con juzgados especializados que por supuesto la persona que tiene que ser juez o jueza en, en los casos de violencia contra las mujeres necesariamente tienen que tener una especialización en materia de género. Es algo primordial y muy importante, además que es obligatorio, pero creo que también es importante verificar eso cuando alguna persona va a ir directamente ya a un estrado judicial, que la jueza o el juez que está atendiendo la causa tiene que tener justamente una especialización en materia de género, porque no es lo mismo juzgar con perspectiva de género que juzgar sin perspectiva de género. Conforme lo que veíamos en el módulo 1, nuestra sociedad patriarcal nos ha dejado varios resabios respecto a esta temática. Entonces es importante que la acción jurisdiccional, la actividad de las juezas y los jueces sean también bajo la perspectiva de género para generar un ambiente de consecución y de materialización de los derechos de las mujeres para asegurar un acceso a la justicia más eficaz y más eficiente. En ese sentido, entonces, vamos a ver que estos juzgados también están relacionados a la regulación que vamos a encontrar en la ley del órgano judicial. ¿Qué queremos decir con esto? Que la ley 348 va a hacer algunas modificaciones normativas a la ley del órgano judicial, tanto en la creación de nuevos juzgados, tanto de instrucción, de materia, juzgados de sentencia y también tribunales de sentencia en la temática de violencia contra las mujeres. Por eso decíamos anteriormente que no está mal, no estaría incorrecto señalar que existe una especie de judicatura en materia de violencia contra las mujeres que ha sido creada para proteger de mejor manera a las personas que son víctimas de violencia, que por supuesto son las mujeres. Ahora bien, ya dentro del artículo 76 en adelante de la ley 348, vamos a identificar algunos elementos procesales del proceso penal, algunas reglas que nos van a
que nos va a establecer esta ley. Las salidas alternativas están relacionadas justamente a aquellos mecanismos alternativos al proceso. Es decir, cuando se prevé que no existe un proceso penal, por algunas razones vamos a encontrar esos motivos en el artículo 76. ¿Cuándo podemos aplicar una salida alternativa entonces? Cuando la pena justamente del delito por el cual se está denunciando no sea mayor a 3 años. Y si justamente también decíamos que en el artículo 76 prevemos que también las salidas alternativas pueden ser simultáneas, ¿no? Entonces, ese es un elemento también muy importante que tenemos que tener en cuenta. Luego, como ustedes van a ver en el artículo 77 y siguientes, que establecen la imposición de multas, justamente que también esta multa tiene que ser proporcional al salario del agresor y también se lo puede calcular estas multas en relación al salario mínimo nacional. También establece la participación de los SLIMs en el tema de las multas, que también pueden recibir esos dineros, que también como una salida alternativa se puede generar el trabajo comunitario, medidas de seguridad o alguna inhabilitación para un cargo público. Es decir, existen una serie de salidas alternativas al proceso para evitar que quizás se pueda ir un proceso penal que pueda ser un poco largo, pero también se establezca no una impunidad para el agresor, sino también medidas de reeducación o medidas, como señala el nombre de las mismas, que sean alternativas a este proceso. A continuación, vamos a tener desde el artículo 83 en adelante una modificación de los tipos penales. Es decir, lo que la ley 348 establece es justamente una adición en algunos casos y en otros casos una modificación de los tipos penales. ¿Qué queremos decir con esto? La ley 348 crea nuevos delitos y también modifica algunos de los cuales vamos a ver ahora. Dentro de la modificación de los tipos penales, ustedes van a encontrar que tenemos diferentes tipos penales que van a ser justamente modificados, decíamos, a partir de esta ley. Esto en el artículo 83 está justamente las lesiones, el rapto, el abuso, el homicidio, el aborto forzado, es decir, temas y tipos penales que están relacionados con la violencia contra las mujeres. Y vamos a ver, y van a ustedes también advertir que en el artículo 84, en el artículo 85, se crean nuevos tipos penales, que por supuesto el tipo penal que ahí podemos resaltar de forma especial es el feminicidio, ¿no? Esta creación del tipo penal donde es justamente la sanción a la vulneración del derecho a la vida de las mujeres. La creación de los tipos penales de feminicidio es justamente una lucha de las compañeras en relación al poner fin y poner un alto a los homicidios y a los asesinatos por cuestión de género. Entonces, lo que hace esta ley 348 también es estar en sintonía con la normativa internacional, donde se recomienda constantemente a los estados que tengan justamente tipos penales que vayan a sancionar de forma específica la, eh, la, la muerte de las mujeres por situaciones de violencia. A continuación, decíamos que eso está en el artículo 84, en el artículo 85. A continuación, vamos a tener dentro del artículo 86 cuáles son los principios que se tienen que aplicar justamente en los casos cuando ya se denuncia y cuando se está tramitando los casos de violencia contra la mujer. Decíamos que los principios son instrumentos normativos que nos ayudan a interpretar. En ese sentido, vamos a tener como principios a la gratuidad, la celeridad, también la publicidad, la inmediatez, es decir, una serie de previsiones que van a permitir que ya la aplicación material de la ley 348 sea mucho más efectiva. En ese sentido, también vamos a ver que
ya en el tema número 3, ingresando en el tema número 3, que la ley 348 prevé una simplificación del procedimiento penal. ¿Qué significa esto? Tenemos un procedimiento base, un procedimiento justamente general para todos los delitos. Ahora, lo que establece la ley 348 es que en los casos donde exista un tipo de violencia contra las mujeres, este procedimiento se va a simplificar, se va a modificar para estos temas, ¿no? Entonces, en el artículo 87 establece que van a haber directrices de la ley 348 para los procedimientos judiciales, los procedimientos administrativos en relación, como decíamos, a los delitos contra las mujeres. Estas directrices son diferentes, van a ustedes identificar y advertir varias, donde ya habíamos hablado sobre la conciliación por única vez, los protocolos de recepción, de registro, de tramitación de las denuncias, la disposición de medidas de protección, que se tiene que investigar hasta tener una sanción, que no todas las sanciones tienen que ser una privación de libertad, desde ya lo establecemos, no pueden ser también medidas alternativas, como veíamos, terapias de rehabilitación, terapias de fortalecimiento, y tiene que haber necesariamente quiero destacar esto, que la ley establece que se tiene que investigar hasta tener una sanción. Y luego se tiene que hacer el seguimiento de esta sanción para identificar si se está cumpliendo. De nada sirve tener una sanción contra justamente el agresor si es que no se va a hacer un seguimiento. Asimismo, se establece que las juezas y los jueces tienen que estar disponibles las 24 horas. Se va a asignar también jueces de turno, porque los casos de violencia suceden siempre, no conocen de feriados, de fines de semana, entonces tiene que haber ahí necesariamente toda la judicatura ahí trabajando para dar esa protección a las mujeres. Se puede también establecer la reserva del caso, la identidad también la reserva en la identidad de la víctima, para que prever también y proteger los derechos de las víctimas y de su círculo familiar. También se establece que todos los delitos que modifica la ley 348, que crea la ley 348, son de acción pública. ¿Qué quiere decir esto? Un delito de acción pública se refiere a que tenemos una víctima, pero también el Estado asume como víctima por la trascendencia del delito. Esto quiere decir que si la denuncia deja de ser promovida por la denunciante, por la presunta víctima, el Estado, a través del Ministerio Público, tiene que seguir prosiguiendo con la investigación hasta llegar a una resolución y la correspondiente sanción. Se prevé que todos los medios de prueba son válidos, es decir, la prueba testifical, la prueba documental, las presunciones, los peritos, todos los medios que conocemos son importantes para probar los hechos que se vayan a establecer y se vayan a dar por ciertos en el proceso. Y en el Ministerio Público se establece en el artículo 93 que se tiene que producir las pruebas, es decir, pero evitando que se revictimice a la víctima. Y eso es un elemento también muy importante para el trabajo que realiza el Ministerio Público. Ahora bien, también identificamos, esto lo tenemos en el artículo 88 en adelante, ¿no? Ya finalizando esta simplificación del procedimiento penal, se establece también que puede haber una amplitud en la prueba documental. Generalmente se piden pruebas legalizadas, documentos públicos en los tipos, en el procedimiento penal general, ¿no? Pero acá se establece que en la ley 348 todo tipo de documento va a servir en el proceso. La presentación de pruebas se prevé también que puede ofrecerse y se pueden producir incluso antes de dictar la resolución. A veces, ¿y esto por qué? ¿Por qué sucede esta previsión? Porque a veces los medios de prueba están con el agresor o el agresor genera ciertos elementos para que una prueba no pueda ser producida, no pueda ser presentada. Entonces, se genera también una amplitud también en esta presentación. Aparte de la sanción que se puede identificar contra el agresor, pueden haber sucedido situaciones de daño civil, es decir, que por ejemplo la víctima haya incurrido en gastos en su salud,
gastos para proteger a su entorno familiar, es decir, puede haber daño civil que también puede estar, la víctima puede solicitar su resarcimiento. También se prevé el artículo 99 que pueden haber terceros coadyuvantes, que pueden ser expertas, expertos en alguna temática, que pueden ser solicitadas por el juez o por el Ministerio Público en cualquier momento. Y también se establece que si bien hay una amplitud, como veíamos, para la denuncia, pero también se prevé en el artículo 100 una sanción cuando tenemos una denuncia falsa, es decir, cuando se rechaza el caso por el fiscal o existe una sentencia absolutoria, también se va a establecer que se puede identificar a los denunciantes con el tipo penal de denuncia falsa, ¿no? Entonces, vean ustedes que esta simplificación del procedimiento penal son reglas muy específicas, pero que son muy importantes en la aplicación del día a día, ¿no? En el tema probatorio, en el tema de la investigación, la prohibición de la conciliación, el justamente atender de forma integral a la víctima. Entonces, este procedimiento penal, que retomando un poco, se traduce en la denuncia, en la prosecución de la denuncia, en la investigación, en el juicio y terminando en la sanción, generan justamente un procedimiento integral donde se va a prever la materialización, decíamos, de los derechos de las mujeres. ¿Para qué? Para que si una persona se anima a denunciar, tenga por lo mínimo una respuesta judicial a partir de una sentencia. De nada sirve que las mujeres comiencen a animarse a denunciar si es que evidentemente no va a haber una sentencia, no van a haber resoluciones, no van a haber sanciones a las y los agresores. Entonces, como ustedes van a ir revisando, esta ley, si bien prevé muchos elementos importantes, en la aplicación todavía existen y estamos justamente atravesando por algunos elementos que hay que mejorar. Ustedes van a identificar en la lectura complementaria a este módulo cuáles son, y también ustedes desde el poco o el vasto conocimiento que ustedes tienen en la temática, se puede ir identificando cuáles pueden ser unos elementos de mejora, cuáles pueden ser las sugerencias para la aplicación ideal, la aplicación genérica y efectiva de la Ley 348. Porque no olvidemos que la correcta y la efectiva aplicación de la Ley 348 se va a materializar necesariamente con una disminución en los índices que veían ustedes en el módulo 1, y también una correcta aplicación de esta ley va a permitir que realmente las mujeres puedan vivir libres de violencia. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Bueno, ahora vamos a guardar unos momentos para ver si alguien tiene alguna consulta que hacerle con respecto a lo que he expuesto. Como saben, les recordamos a los participantes que tienen la opción de activar su audio o también pueden hacer llegar sus preguntas mediante chat. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas noches, señor Sotelo. Adelante. Buenas noches, ¿cómo está? Recién acabo de incorporarme, mil disculpas, estaba en otra clase. Sabe, muy interesante la explicación que nos hace el doctor, ¿no? Sabe, en la realidad, todo lo que se acaba de decir en la práctica nos resulta muy difícil de poder cumplir, ¿no? Por ejemplo, el tema de la terapia a los agresores. Si bien hay entidades que promueven el tema de la denuncia, ¿no? Se hace muy difícil, por ejemplo, cuando se van a aplicar sanciones alternativas, ¿no? El mismo código, la misma ley 348 establece un plan de conducta para el agresor y muchas veces terapia, ¿no? Entiendo que la ley 348 no solamente se ha preocupado de la víctima, sino también del agresor, pero ¿dónde podemos hacer este tipo de terapias? No hay instituciones donde el agresor pueda hacer este tipo de terapias, ¿no? Otra dificultad que también se presenta es al momento de la investigación, ¿no?
Generalmente desde que la mujer hace la denuncia, hay ciertos sesgos incluso en el tema desde la policía, ¿no? Que muchas veces no quiere recibir la denuncia, entonces se hace inviable incluso la investigación, peor una sanción o peor un resarcimiento. Por ejemplo, en el caso Almonacid Arellano versus Chile, nos marca un estándar internacional, ¿no? De que los estados están obligados a prevenir, a investigar, sancionar y reparar a las víctimas. Peor si son casos de mujeres. Pero si tenemos estos ceros que ni siquiera se puede hacer la denuncia, ¿no? Otra preocupación que también es evidente en el tema de la reparación, ¿no? El resarcimiento civil. O sea, aquí no sé si el legislador lo ha tomado como resarcimiento civil desde el punto de vista del lucro cesante o del daño emergente. Por ejemplo, en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, nos marca de que cuando se trata del tema incluso de mujeres, no solamente debemos ver el daño material, sino inmaterial. Se entiende que cuando una mujer está en una relación de pareja, sea en concubinato, en matrimonio, etcétera, tiene un proyecto de vida, ¿no? O sea, si está con un hombre es porque quiere procrear, quiere mantener la cohabitación, etcétera. Imagínense cuando se da un caso de violencia. No solamente es la reparación del daño, que decir cuánto señor ha pagado por sus pericias, su certificado médico o sus medicinas, sino también hay que prever el tema de tratar de devolverla hasta el momento antes de la agresión. Eso creo que la ley ha quedado realmente pequeña y no nos da las posibilidades, ¿no? Como le digo, no, es muy interesante lo que se establece, pero yo, digamos, a simple vista veo que en la práctica tenemos esos problemas y realmente no se le puede dar tutela efectiva a la mujer en estos casos de violencia. Pero muchas veces no denuncian o si denuncian se queda en el archivo. Imagínense, incluso si no se logra demostrar, a pesar que el fiscal tiene la debida diligencia de averiguar qué es lo que ha sucedido, la mujer resulta muchas veces procesada. O cuando denuncia y no se logra dar con los elementos, ese mismo día, de elementos probatorios o elementos de convicción, ese mismo día el hombre más bien la denuncia a ella por agresiones o amenazas y la mujer resulta ser presa, ¿no? Entonces, eso, digamos, un comentario, ¿no? Y eh, preguntarle, doctor, ¿usted qué opina en el tema del resarcimiento del daño, ¿no? Imagínense, hay que acabar el proceso para recién tener el resarcimiento del daño. Muchas veces la mujer ni, ni siquiera se constituye en acusadora particular, peor en querellante, solamente es víctima. Y tiene 3 meses para iniciar la demanda de reparación del daño, conforme al 382 y siguientes del procedimiento, ¿no? Eh, ¿Qué le parece pero esta situación? Porque entiendo que en el proyecto, en el código abrogado, el juez ya se podía pronunciar junto con la sentencia en un eventual daño, pero ahora tuviera que iniciar otra demanda. Entonces, ¿en qué quedamos con el tema de reparación del daño? No sé si usted tiene algún comentario o algún parámetro que nos pueda dar, cosa que cuando emitamos, por ejemplo, una sentencia condenatoria ya podamos prever de alguna manera la reparación del daño, tomando en cuenta no solamente el daño material, sino inmaterial y el proyecto de vida que tenía esa mujer. Sí, muchas gracias, estimado Jorge. Una participación muy valiosa la suya. Cuando usted ha hecho referencia al caso Almonacid Arellano versus Chile, el caso Almonacid Arellano es muy importante en la temática de los derechos humanos porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que falla en este caso, establece de forma clara la aparición y la aplicación del control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que también los jueces y las juezas y todas las autoridades en el Estado y en los estados que somos parte del Pacto San José de Costa Rica, tenemos que aplicar, establece, aparte de la normativa nacional, por supuesto, la Constitución, es justamente el Pacto de San José de Costa Rica. Y a partir de esto, también las sentencias que se elaboran y que se dictan dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también son directrices para los jueces, para los fiscales, para las abogadas, para los abogados y para toda la ciudadanía en general. En ese sentido, yo las invito y los invito, y el que quiera también me puede escribir para que yo le pueda pasar el caso que no estaba previsto en el material, es un caso que ya vamos profundizando y eso me agrada mucho que profundicemos en estos temas, es que puedan revisar, por ejemplo, el caso del campo algodonero versus México. En este caso, lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es establecer
ciertos parámetros de juzgamiento y de acceso a la justicia cuando tenemos casos contra las mujeres. En ese sentido, el tema que usted ha tocado en relación a la reparación es central porque en nuestro sistema, y eso es un elemento que ustedes van identificando como negativo de la ley 348, no se establece justamente que en la sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, se establezca en esa misma sentencia la reparación del daño, sino hay que hacer un procedimiento aparte, ¿no? Entonces, en relación al daño, como bien también decía usted, no solamente se va a prever esos elementos materiales, ¿no?, que se pueden cuantificar, sino también, conforme el artículo 15 de la Constitución, la integridad personal también está relacionado a elementos psicológicos. También la víctima podría establecer justamente una indemnización en relación a todo el daño moral que se le ha realizado. Pero, vuelvo a repetir, como usted bien señalaba, es un procedimiento aparte. Si bien existía la intención en el código de sistema penal integral que esto esté relacionado, bueno, no ha prosperado esa propuesta, ¿no? Y en relación a lo que también conversábamos en un inicio de que está la ley y a veces no se aplica, también dentro un poco de una vista constitucional, también tenemos los mecanismos para agilizar y para generar que las servidoras y los servidores públicos hagan su trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes están ante una investigador en la FELCB, un fiscal en el Ministerio Público, una jueza o un juez que no está cumpliendo con la ley, tenemos la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento es una acción constitucional que nos ayuda a que las servidoras y los servidores públicos generen un trabajo eficiente de las funciones. Es decir, si ustedes, vuelvo a repetir, consideran que un servidor público, de los que ya habíamos hecho mención, no está realizando su trabajo, es importante establecer que se pueda interponer una acción de cumplimiento para que un juez de garantías establezca que realice su trabajo. Porque no olvidemos también que dentro de la casuística que nos hemos permitido ver en estos casos, a veces el retraso, la dilación, el no cumplimiento de plazos es vital para que un caso quede en la impunidad, ¿no? Entonces es también un elemento importante la acción de cumplimiento que podamos establecer en contra de los servidores que no cumplen con los plazos. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a guardar que alguien más tal vez tenga alguna consulta que se le llegar. Como habíamos dicho anteriormente, pueden hacerlo activando sus micrófonos o usando también el chat, por favor. Hola, hola. Buenas noches, adelante, señor Fernando. Muy buenas noches. Una consulta. Había hablado el doctor con relación a la situación de la reparación del daño, con relación entre víctima y el autor. Esta situación, en muchos casos, con relación a la conciliación, el juez controlador de control jurisdiccional solicita en audiencia tanto el certificado del CIPASE y REHAP a fin de poder proceder a la homologación de conciliación. ¿Es viable esa situación? Bueno, el tema del CIPASE, como veíamos en este módulo, se ha creado para tener un sistema de información que le permita al Estado primero conocer cuáles son los datos en relación a los delitos de violencia y también establecer también una suerte de inhabilitación. Cuando ustedes revisen, por ejemplo, entre las sanciones que se pueden dar en estos temas en la ley 348, vamos a identificar que también se puede inhabilitar a una persona por casos de violencia contra la mujer. Es decir, no puede acceder a un cargo público y esto va justamente a este sistema del CIPASE donde se establece si una persona ha sido o no condenada por un delito contra la mujer. Entonces, cuando la pregunta creo que iba en relación a eso, ¿no es verdad? ¿Qué sucede con el certificado de antecedentes penales, el REHAP, y en relación al CIPASE? Bueno, lo que se tiene que disponer
es cuando ya existe una sentencia condenatoria, ahí recién se dispone que esos datos del proceso con la sentencia condenatoria sean remitidos al sistema, al CIPAS, para que justamente el Ministerio de Justicia ya tenga ese dato, ¿no? Entonces recién va a ser en la sentencia condenatoria donde también se va a disponer, se remita esa información a este sistema de información. Gracias, doctor. Bueno, también recordarles a los participantes de la videoconferencia que pueden hacerle llegar las consultas al doctor mediante la herramienta Foros. Es muy importante que puedan usar la misma para hacerle llegar sus consultas y no les queden dudas con respecto a todo lo que se ha ido avanzando a lo largo de este curso. Si gusta, doctor, aguardamos un momento más para ver si alguien tiene alguna otra consulta que hacerle. Sí, mientras aguardamos, creo que también es importante, por el paso que hemos tenido profesionalmente este año en el Tribunal Constitucional, también tienen algunas sentencias constitucionales al respecto que trabajan el tema de la perspectiva de género en la administración de justicia, cómo se materializa el debido proceso en relación a los derechos de las mujeres. Entonces también las personas que quieran alguna temática en específico lo pueden solicitar a través del foro, ¿no? Que estamos también para facilitar ese material con todos. Así es, doctor. Bueno, como les habíamos dicho anteriormente, el doctor ha sido muy amable en ofrecernos materiales que pueden ser de mucha utilidad para las personas que están cursando y pueden hacerlo mediante la herramienta Foros. Bueno, creo que el doctor Sotelo quiere hablar. Voy a darle paso, por favor, doctor. Sí, bueno, buenas noches. Un aporte más. Ha sido muy importante lo que acaba de preguntar el compañero, porque supongo que eso es lo que pasa en la práctica. Cuando hay la audiencia de conciliación, viene la víctima ya con el documento hecho, ¿no? Que muchas veces y en la práctica quien lo hace es el abogado del agresor y hasta queda relegado el abogado de la víctima. O va el SLIN simplemente ya de pantalla y se adhiere a lo que diga el Ministerio Público. Es lo que sucede en la práctica, ¿no? Y en una de las cláusulas generalmente pone que se ha resarcido todos los daños, ¿no? Incluso hay acuerdos según, si uno ve el protocolo para juzgar con perspectiva de género del órgano judicial, arriba dice yo, Juan Pérez, tantos, otra cláusula, he cometido esto, me arrepiento, le he resarcido los daños. Y en la última cláusula pone yo, Juanita, acepto todo. Hasta eso, si nos damos cuenta, es un acuerdo patriarcal, ¿no? Porque se supone que la que tiene que promover la conciliación es la víctima. Entonces, ella debería ponerse arriba en el documento, ¿no? Yo le estoy aceptando, yo le estoy perdonando esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se resarce, se hace el acuerdo y no sabemos realmente qué daño entonces le hemos solucionado. Y ahorita justamente estamos hablando de qué daño material y inmaterial, imagínense. Entonces, yo creo que en esos casos debería rechazarse la conciliación y debería irse por otra salida alternativa, como por ejemplo la suspensión condicional del proceso, donde uno de los requisitos es justamente el que el agresor, el acusado, afiance la reparación del daño. Entonces ahí le pagará, pues, ¿no? Un psicólogo, le pagará sus medicinas si es que le ha causado una agresión. O, por ejemplo, para que ya no tenga esos problemas, le dará asistencia familiar, por ejemplo, ¿no? Que también el protocolo reconoce que los jueces en materia penal en caso de violencia ya no tienen que decirle, señora, váyase al juez de familia. Pueden también conocer ese tipo de situaciones de asistencia familiar, ¿no? Entonces, como decía yo en la anterior intervención, la anterior semana, si no me equivoco, para eso también hay un protocolo para juzgar, que es en la 348, que ha sido emitido por el Ministerio Público, y que muchas veces los fiscales, cuando solicitan ellos esta conciliación, ni siquiera lo cumplen. Y ahí están dos requisitos claves, ¿no? Que son el informe del investigador para que determine que ese acuerdo ha sido firmado sin presión y que no hay ya los actos de violencia o hostigación o reincidencia, porque el investigador, cuando presentamos el CIPASE, se supone pues que no hay antecedentes,
Pero si el investigador se pone a averiguar en todas las unidades, en el PAG, en la brigada, etcétera, si hubo denuncias, desde luego que va a encontrar, ¿no? Entonces se da cuenta, el CIPASE desde luego a veces no sirve para nada en la audiencia de conciliación. Y el otro factor fundamental es el informe del conciliador, ¿no? Del psicólogo, el cual tiene que hacer una pericia. Y no es ese simple informe que hace la psicóloga, ¿no? La primera entrevista que tiene con la víctima. Tiene que hacerse una pericia donde el psicólogo diga si hay riesgos de este señor agresor, de que va a volver a ser en el futuro o no agresor. Porque si hay esos riesgos, y aunque diga que se ha resarcido el daño, no tenemos que darle la conciliación, porque es un potencial en feminicida, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que puede suceder. Por eso es que yo, por ejemplo, en las conciliaciones no recibo CIPASES, porque eso no me convence a mí. Lo que a mí me convence es un informe del investigador de que diga si ese señor tuvo denuncias anteriores en las unidades del PAG, etcétera, ¿no? Y el informe del psicólogo, para ese señor ver si es realmente agresor. Porque ha sucedido en muchos casos que han conciliado con X pareja, luego se ha arreglado con Z persona y ha dicho, yo no soy reincidente porque esta es otra pareja. Pero si es agresor y tiene un informe psicológico que diga que el señor efectivamente tiene esa tendencia, no hay que dar curso a la conciliación. Eso como un comentario, por lo menos en la práctica, lo que por lo menos sucede aquí en el distrito de Pando. Excelente, sí, es muy, muy real lo que usted establece porque es una cuestión de naturaleza, por eso yo en la explicación un poco hacía énfasis en relación a la esencia de la previsión de la conciliación es que en los casos de violencia contra las mujeres está prohibido. Es decir, la regla es que no exista conciliación. La excepción va a ser justamente la conciliación por una única vez, establece la ley 348. Sin embargo, lo que se está preveyendo, tanto me imagino en el distrito de Pando, lo hemos verificado en La Paz y también un poco en Santa Cruz, es que más bien la conciliación a veces parece la regla y la prosecución del caso, del proceso penal sería la excepción cuando evidentemente no sucede, no debería suceder eso. Entonces, ahí lo que tienen que hacer justamente las juzgadoras y los juzgadores es verificar realmente cuáles son los motivos para ir a una conciliación o sencillamente no hacerlo. Porque también no se olviden que si una autoridad promueve una conciliación sin tener los elementos necesarios, si existen todavía peligros, si la víctima ha sido amedrentada, ha sido justamente o no conoce muy bien y se han aprovechado de ese desconocimiento de la víctima, también se puede generar responsabilidad tanto administrativa o incluso pensar en un prevaricato, ¿no?, de estos jueces. Entonces, es muy importante generar eso y ustedes que me imagino conocen, sean abogados o no, comenzar justamente a transmitir estas experiencias y estos conocimientos que están adquiriendo a todas las mujeres que puedan estar en alguna situación como esta, ¿no? Muchas gracias por la participación. Bueno, muy amable doctor, nos hemos extendido un poco de tiempo establecido. Le agradezco mucho por el tiempo que nos ha brindado para este nuevo módulo. Nuevamente les recordamos a los alumnos que pueden hacerle llegar las consultas que tengan por la herramienta Foros y desearles éxito en este módulo, recordarles que tienen una actividad y también una evaluación pendiente. Y le agradezco, doctor, mucho por su tiempo brindado a esta videoconferencia y también a todas las personas que han podido ser parte de la misma. Muchas gracias y un saludo y estamos para lo que se requiera en el foro y en la plataforma. Un saludo, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego.